Vamos a poner en imágenes, vamos a habilitar los micrófonos y le doy la bienvenida a los tres. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, Negro, buen día. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es Miguel? Buen día. Ahí está también, no lo iba a dejar afuera de esta bienvenida. ¿Cuál es el análisis que hacen muchachos y muchachas del EPA ya teniendo los resultados sobre la mesa de la performance que ha tenido el partido vecinalista? ¿Arrancó? No, bien, la verdad que muy contentos. Era un poco lo que esperábamos, estábamos justo hablando de la entrevista que tuvimos con vos antes de la elección, que decíamos que nos habíamos consolidado como la segunda fuerza dentro del partido. También te marcaba que el electoral entraba en el juego de otros factores, como los cortes de boleta o como el voto de arrastre, que por ahí nos perjudicaba, y fue finalmente lo que pasó. Pero la verdad que felices por esta confirmación. La otra vez en nuestra primera elección por ahí éramos la novedad y todos trataban de bajarnos el precio diciendo que la gente nos había votado por ser la novedad. Creo que esta es la confirmación de que existe esa nueva manera de hacer política y que la gente confía en eso. Sí, la verdad es que no solo felices y agradecidos de que la comunidad nos haya elegido, sino también pensaba hoy antes de venir, concejales que por ahí se han sentado acá a decirnos que era nuestro techo, lo que habíamos conseguido en la elección pasada. Yo creo que... Y un periodista lo dijo también. Y un periodista también lo dijo. Creo que esta elección ha demostrado que más que un techo fue el piso. Hemos sido la fuerza política que creció en esta elección. A mi costado está la prueba, un nuevo concejal para el EPA y un consejero escolar, algo también histórico para nosotros en términos de partido vecinal. Y el análisis general de la elección fue bastante incierto. La verdad es que todos teníamos un panorama bastante distinto al que se dio. Nosotros quedamos 50 votos abajo de una fuerza histórica como es el peronismo. Nuevamente por errores nada. de corte de boleta. 56 votos fue la elección pasada y 50 y pico ahora. Están ahí. Muy pocos, y nos anularon, quedaron en blanco 180 votos, así que otra vez estábamos superando ampliamente esa fuerza histórica, pero los resultados son concretos, son números y matemática pura, y es lo que nos quedó. Pero al margen de eso, me parece que tener un concejal más, ya somos 2 en el Consejo Deliberante, y tener un consejero escolar, para nosotros es un saldo más que positivo, más allá de cualquier análisis más fino que uno pueda hacer, en términos de contexto nacional, contexto provincial. El peronismo ha tenido un crecimiento estas últimas semanas notorio, y era algo que nosotros también estábamos observando, pero la realidad es que felices y muy contentos de seguir trabajando en esta línea, ¿no? Y teniendo también en contexto de que es una fuerza vecinalista que no ha tenido la fuerza del arrastre. La polarización extrema que se dio en esta elección entre el peronismo y la Libertad Avanza le podía haber jugado en contra, y a pesar de eso, la construcción que han hecho de la política que ha implementado EPA en este último tiempo fue un atractivo para el vecino de apostar, de hacer el corte de boleta primero y principal, y lo ha ratificado, dándole, creo que si todos tienen algo para festejar, menos el radicalismo, podríamos decir, pero el que más creció en esta elección es EPA, podríamos decir. Sí, y a ese análisis le sumo, porque me parece interesante y porque lo hemos hablado, más allá de que el radicalismo se llevó la gran cantidad de votos, sí. Bastante menos que elecciones anteriores, 1800. en porcentaje y en votos en concreto, me parece que hay un mensaje muy claro de la ciudadanía, independientemente de la nacionalización que se dio de la elección, de que nuestros vecinos y nuestras vecinas eligen otras fuerzas que no es la que está gobernando. Si nosotros hacemos un análisis más fino de los números entre la Libertad Avanza, EPA y Fuerza Patria, hay un gran porcentaje que lo hubiese dejado sin una mayoría dentro del Consejo Deliberante, y creo que ese es un mensaje que, más allá de subestimarlo, hay que apropiárselo, tanto nosotros como fuerzas opositoras, que ahora vamos a tener un rol fundamental en la gobernabilidad que tenga Lisandro de acá al 27. Van a ser una fuerza bisagra. Van a poder pivotear entre el oficialismo y la oposición, el bloque opositor, totalmente. Que donde vos fuiste la presidenta del bloque opositor durante mucho tiempo, ahora vas a estar jugando ahí. La fuerza bisagra yo lo puse. Van a hacer una bisagra porque a veces van a tener que, igual van a estar siempre más del lado opositor que el oficialismo, creo yo. Vamos a ver. Así que van a tener un juego preponderante
en el Consejo Deliberante. Sí, en eso sí, y el oficialismo en hacer una lectura real y consciente del mensaje que le dio la ciudadanía en las urnas. No escucho eso, Sí. es como que le rehuyen a eso, ¿no? Como diciendo, che, no fue un mensaje de alerta, sino que la polarización se comió todo. Escuchaba eso justamente, por ahí leía notas también diciendo que era el único intendente radical que había ganado, una Sí, cosa así. fue el único, sí, De la tercera, ganó. es el único intendente radical de la tercera. Bueno, pero en sí perdieron todo después. Todos los intendentes radicales sí, en eso tenés razón. Sí, Nobleza obliga, sí, bueno, es esa- el único, esa- pero después en lo que es la región de Sí, la sí, provincia sí. de Buenos Aires fue el único. Esa- Y más en la tercera sesión electoral, donde aparentemente la ola fue extrema. Me parece que no asumir una autocrítica o no asumir el mensaje que dan las urnas, la verdad que no le va a favorecer. Me parece que para cambiar o para darse cuenta de lo que le quiere decir la gente en esta elección, tiene que hacerse cargo, me da la impresión, para mejorar lo que viene haciendo. Yo lo estaba escuchando acá y en otros medios que no lo ven como si fuera un tirón de orejas de parte del magdalenense para la gestión. No lo ven así. Ellos, por lo menos, yo interpreto lo que vienen hablando en charlas en off. Hay otros que dicen, no, guarda. Yo se lo marcaba, desde el 2019 hasta la actualidad, fue cayendo el radicalismo. Fue cada vez menos votos, y ya las diferentes fuerzas en el gráfico que tengo se empiezan a cruzar. Y ahí está EPA y el peronismo. Está EPA y el peronismo ahí de cara al 27. Ya hay muchos que han arrancado la campaña. Ya arrancaron, terminó la elección esta y ya arrancaron para el 27. Ya se perfilan. Pero también una alegría que hubo en esta elección fue la confirmación de que la supremacía del radicalismo dentro del Consejo Escolar se rompía. Y entraban dos figuras, el peronismo del 2019 no metía un consejero escolar, y EPA marcando un hito, una estrellita en su historia política, la entrada de Miguel Videla. Miguel, alegría total el día domingo, ahí la gente, los muchachos militantes del EPA, cantando, saltando y festejando tu ingreso al Consejo Escolar. Sí, así es una alegría total. La verdad que más allá que creo que hicimos una excelente campaña, caminando, mostrándonos a través de las redes y demás, el ingreso al Consejo Escolar lo veíamos como bastante lejano. En realidad, más que nada porque no pensé en mi caso particular de que la performance del oficialismo iba a ser así como fue. Pensé que fácilmente iban a pasar el piso del 33% y que a nosotros pasar ese piso obviamente nos iba a resultar imposible, por lo cual fue como una sorpresa el ingreso. Así que obviamente felices porque principalmente nuestro espacio hace todo pulmón, ¿no? Somos un espacio vecinalista donde todo surge de lo que aportamos cada uno de nosotros, desde el tiempo que invertimos, las caminatas, las charlas con los vecinos, los recursos, y eso hace que por ahí en general estamos en una desventaja impresionante con respecto a los partidos tradicionales que cuentan con una estructura importantísima. Así que bueno, alegría total, pero también cierta sorpresa. Así que bueno, ya vos decías lo del 27, más que en eso ya estamos focalizados en trabajar. Ahora prima la ansiedad. De acá a diciembre. Che, queremos que nos den el diploma para empezar a laburar. Sí. Igual en mi caso ya el lunes ya estaba en la escuela a 7:30 trabajando. Sí, me comentaste el domingo que tenías que levantarte temprano. Recién hoy estoy teniendo un descanso por el Día del Maestro. Feliz día para todos los maestros y maestras. Sí, hoy lo contábamos. Así que nada, focalizándonos en trabajar, en cumplir con todo lo que dijimos, en gestionar tal cual dijimos. Y nada, que respetar y valorar la posibilidad que nos dieron los vecinos y vecinas, más que nada, mucho más que pensar en el futuro de acá al 27, que falta mucho. Me parece que tenemos que comprometernos con el trabajo y ser responsables con la posibilidad que nos dieron.
Se configura en el Consejo Deliberante un espacio donde no va a haber mayorías automáticas ya no va a ser una escribanía, como decían. Ahora se va a dar la discusión, la charla. Yo creo que el Piné de la discusión en las comisiones se va a bajar muchísimo. Sí, van a tener que bajarlo porque van a tener que generar consensos, dialogar un poco más, y donde la negociación política va a ser inevitable. Y ahí EPA va a jugar un rol preponderante, la tercera fuerza política, porque el peronismo y el radicalismo no tienen las mayorías automáticas. ¿Cómo ven esa nueva configuración política del Consejo Deliberante en Magdalena, desde la óptica del EPA? Para mí es muy interesante, digo, se confirma algo que nosotros veníamos diciendo, que se vuelve necesario tener un Consejo Deliberante de esas características, pero también esto que te decía al principio, asumimos todos una gran responsabilidad. Digo, acá es donde se va a ver el discurso o realmente se va a ver como la cara de los dirigentes políticos en términos de responsabilidad institucional. Claro. Nosotros apenas terminamos el domingo, el lunes lo primero que dijimos fue, bueno, agarrémonos fuerte porque en definitiva vamos a terminar gobernando también junto con el intendente. Van a cogobernar. Vamos a cogobernar y es una responsabilidad muy grande que tenemos de saber exactamente qué hacer para que le vaya bien a él y en consecuencia que le vaya bien a nuestra comunidad. ¿Eso quiere decir que vamos a formar parte del oficialismo? No, por supuesto. Nosotros vamos a seguir en la misma línea, trabajando como lo hicimos en el 2023, acompañando lo que creamos que es transparente, que creamos que es justo, que creamos que está acorde y al alcance de nuestra comunidad, y en lo que no estemos de acuerdo, vamos a decir lo que tengamos que decir. Recién, mientras veníamos, escuchaba al intendente mencionar ya lo de la fiscal y lo del presupuesto. Eso es un error político muy grande, creer que nosotros ya de antemano vamos a ir predispuestos a no acompañar. Cuando no se acompañó fue porque le tocaban el bolsillo a la gente mientras incorporaban gente a la municipalidad y se aumentaban los cargos políticos y se aumentaban el salario de los funcionarios políticos. Ahora, ya asumir que porque hay más concejales de la oposición o no, ya hay una pérdida en términos de negociación, es un error político grave. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, si quiere, pasado mañana en la fiscal impositiva, pero bueno, evidentemente tenemos proyectos políticos muy distintos que va a hacer que tengamos que poner ambos espacios políticos, y bueno, Fuerza Patria también, La Libertad Avanza también, en poder trabajar en eso. Nosotros estamos dispuestos, lo venimos haciendo y hay ya gestos políticos nuestros que lo han demostrado, que hemos acompañado cuando creíamos que era necesario. Sí me parece que es una muy buena oportunidad para el Ejecutivo de escucharnos. Sí, va a tener que escuchar a la fuerza, va a tener que escuchar, y otra de las cuestiones es que ahí vamos a ver cuánto de verdad hay en los espacios políticos de decir laburamos para el vecino de Magdalena, y que no se genere una suerte de retén y de constante paralización del gobierno, porque ahí vemos lo que tiene que ver con las mezquindades políticas que a veces pasa. Como no hay mayorías automáticas y tiene el poder la oposición de bloquear proyectos, automáticamente bloquea. Ahí vamos a ver qué pasa, tanto con el EPA como con Fuerza Patria. Sí, que el bloqueo, que el bloqueo no viene solo de nuestro lado, digo, con esta no mayoría también está esto que te digo, la responsabilidad propia del oficialismo de decir, bueno, vamos a discutir la idea, porque antes no era discutimos la idea, antes era te bloqueamos los proyectos, no salen, ahora es discutamos ese proyecto político que tienen ustedes en pos de la comunidad. Todo vuelve, y el bloqueo que ellos a veces generaban a través de la mayoría que tenían, aunque el intendente acá me dijo que no tenían mayoría, pero sí la tenían, en temas importantes la tuvieron siempre la mayoría. Después en temas chiquitos podían votar diferente, Ana Garayalde, Vanessa Buceta, Daniela Peluso, en determinado momento, que fue importante en votaciones claves, en votaciones polémicas, podríamos decir, que generaron en la agenda pública, todos se alinearon. Sí. Ahí la mayoría automática la tuvo, ahora ya no la va a tener. Así que obviamente que por lo que estoy escuchándote a vos, Camila, va a ser una oposición que por lo menos de EPA de la construcción, siempre y cuando sea una construcción sin ninguna polémica. La idea es seguir un poco la línea que llevó Cami durante estos 2 años, que es la de es justamente esto que decía, de acompañar las cosas que creíamos que estábamos bien. Nosotros no tenemos esa mezquindad de decir esto como lo presentó alguien
del oficialismo o alguien del peronismo, de Unión por la Patria, lo rechazamos. No, la verdad que trabajamos en conjunto para mejorarlo. Esa es la idea siempre de EPA. Me parece que la clave de ahora va a ser la forma que va a tener el oficialismo para presentarnos los proyectos, a ver si está dispuesto a dialogar, a ver si está dispuesto a mejorar o va a seguir en la tónica que manejó estos 2 años, que es la de yo presento esto, si no les gusta bueno, si no les gusta chau. Como dijo recién el intendente, me parece que no ha captado ese mensaje, que me parece que debería hacerlo. Estaría bueno llamar al diálogo junto con las fuerzas opositoras, porque al fin y al cabo lo que queremos es mejorar la situación del partido. Se viene un desafío muy importante en Magdalena y en el Consejo, más en el Consejo Liberante. En el Consejo Escolar, bueno, ahí se van a adaptar Miguel y Nahuel, pero en el Consejo Liberante yo creo que el peronismo va a empezar a sentir esta ola en la provincia de Buenos Aires, lo que va a pasar en octubre también. El peronismo no va a ser tan reticente para mí con EPA. Va a empezar a marcar las diferencias, ¿no? Esta adaptabilidad que tuvo en determinado momento, ¿creen que les va a costar ahora un poquito más al EPA dentro del Consejo Liberante? Igual siempre tiene que ver con cómo se plantean los temas. Camila era una sola y supo amalgamarse. También te utilizaron un montón, podríamos decir, el peronismo, porque no era el gasto político que ellos tenían, y con eso te levantaron en el ring, ¿no? Pusieron a EPA como en la discusión. Puede ser. La verdad es que en caso de que no se pudiese articular con otra fuerza política, hablaría más de esa fuerza política que de nosotros. Yo creo que en el 2023 asumí una responsabilidad, ahora por suerte y gracias a la comunidad se suma Juan a ese laburo, como un aire fresco también para mí, que venía como bastante golpeada en el Consejo Deliberante por la fuerza oficialista, sobre todo porque hubo un tiempo en el que la punta de lanza era por eso era ahí yo creo que el peronismo dijo, bueno, el escudo nuestro es claro, el escudo humano sos vos, dale acá la cachetada, pegámela a mí. Igual eso le dio mucha relevancia al EPA. Sí, la verdad es que nosotros en el momento en el que empezamos a articular con el peronismo, yo siempre me acuerdo que cuando me senté acá la primera vez recién electa, vos me dijiste cómo iba a ser. ¿Te pegué? Sí, cómo iba a ser para hacerte cómo iba a ser yo para articular. Bueno, a las claras está que a fuerza de laburo y de convencimiento de lo que uno quiere, puede hacerlo. Nos ha pasado con Fuerza Patria, con Unión por la Patria, con algunos integrantes, de laburar propuestas que después votamos en diferentes sintonías, porque no hemos llegado a un acuerdo. Yo creo que ahora, más que estar mirándonos entre nosotros, producto también del resultado de la elección, lo que tenemos que hacer las fuerzas políticas es mirar para adelante y asumir la responsabilidad que tenemos, que es cogobernar con el intendente, aunque le cueste un poco asumirlo. Yo creo que hay 3 puntos claves para mirar, que tendría que estar hoy mirando el intendente, que es una, el resultado de la elección, esto que hablamos de poder hacer una autocrítica, qué es lo que pasó. Nosotros hicimos una gran elección en Babio, territorio completamente radical para el gobierno local, y eso también es un mensaje. Quedamos segunda fuerza después de estar últimos en la última elección con muy pocos votos. Supimos, a fuerza de laburo, recuperar eso, y para nosotros es un gran logro estar segundos en una localidad como Babio. La segunda de los puntos es si va a decidir victimizarse durante estos 2 años, producto de que no tiene la mayoría, o se va a poner a laburar junto con nosotros, porque acá está este punto. Digo, si va a querer victimizarse y no va a querer hablar de un proyecto político porque no lo tiene o porque no lo quiere contar, ya eso va a ser una responsabilidad propia del oficialismo, y esto es importante que lo sepa la comunidad, que cuando hay concejales como nosotros que estamos dispuestos a trabajar, no nos gusta el papel de víctima, ¿no? Hay que ponerse a trabajar, porque si no, nosotros podríamos haber estado 2 años diciendo, no me aprueban los proyectos, soy una sola, nadie me escucha, y sin embargo pusimos el cuerpo, dijimos lo que había que decir y avanzamos en pos de eso. No creo que en la segunda etapa de su gobierno lo más beneficioso sea mostrarse débil. Claro. No creo,
bueno, le estoy avivando a los que tienen que hacer la estrategia política del radicalismo, tienen que demostrarse duro, fuerte, porque en el 27 se viene nuevamente la elección de intendente, y no creo que sea, o por lo menos un año puede ser que lo utilice, pero al final de su mandato tiene que mostrar que tiene las riendas del municipio en las manos, no que se las sacan de vez en cuando la oposición. Creo que sería un eje de campaña o de política, una conducta política a seguir que podría traer más contras que beneficios para parte del radicalismo. Un consejo que les doy yo, que puedo estar equivocado totalmente. Y el tercer punto tiene que ver justamente con esto, con tener un proyecto político que nosotros podamos mirar y podamos evaluar. Digo, hay respuestas que todavía no tenemos. El mes pasado terminó nuevamente en déficit, venimos en una situación muy cíclica, muy de para arriba, bueno, producto de la campaña electoral, como nos tiene acostumbrado el radicalismo de hace 10, 11 años. Cuando hay campaña electoral ponemos todo lo que hay que poner y quedamos en déficit. Eso lo venimos viendo desde hace muchísimos años con esta gestión y con la anterior. Eso es una realidad. Esperemos que se pueda recuperar económicamente para el próximo mes, pero digo, esas son todas las respuestas que tenemos que empezar a tener para poder decidir en base a ese proyecto político. Yo no quiero decidir, ni Juan tampoco como mi compañero, no nos gusta la propuesta de Lisandro, no. Queremos discutir ese proyecto político, qué queremos para Magdalena de acá en adelante. Entiendo que las fuerzas tradicionales van a querer ya empezar a hablar del 2027, a ver quién es el candidato. Nosotros queremos laburar y en eso estamos. Ya es muy pronto igual hablar de candidato. Igual va Julián Ganón, pero es muy pronto charlar de candidato. Yo tiro acá. Tiro por tirar nomás para jugar. Obviamente que tirar un nombre en cualquier espacio político, lo único que podríamos decir que puede ser que vaya es el intendente, que va a buscar la reelección si es que no se va a diputado nacional. Igual dijo acá, le hice la pregunta hoy, dijo que si era electo, que era complicadísimo igual, que con los resultados que tuvo el radicalismo en la coalición, es complicado que la tercera posición sea electa, pero si lo llegaba a elegir, si llegaba a tener ser electo, él se quedaba en la municipalidad. Pues yo hablaba de esto de la testimonial, le digo, intendente, ¿qué va a hacer? Yo voy a terminar mi mandato, dijo. Bueno, hay varios rumores y es interesante esto que traes. Primero que todavía no sabemos quiénes de sus candidatos van a asumir, porque hay un run ahí de quienes fueron electos que van a asumir o no van a asumir. No sabemos. Tendría que asumir todos, por lo menos los concejales tendrían que asumir todos. Gonzalo Aramburu y Eugenia García, que la posición de Eugenia García, que hoy está en el consejo escolar, ahí tendría que ser el enroque. ¿Quién entraría? Claro. Que no lo tengo claro, porque también hay un run de nombres que están dando vuelta. Muchos runes, pocas claridades y la gente apostó a esa gestión y entiendo que yo pesar creo que no fue testimonial, creo yo. No. Pero volviendo a y eso también un guarda puede ser un boomerang que se les puede venir en contra el tema ese. Y lo de su candidatura a diputado nacional también es complejo. Digo, es un intendente que lleva 2 años, que ya se está postulando pensando en que si se va, que si se queda, que si va. Él dijo, yo me quedo. Yo mi mandato lo cumplo. Como intendente de Magdalena lo cumplo. Él dijo, a mí me pusieron en esa lista para apoyar a los principales candidatos de esa conformación de lista a nivel nacional. A mí me pusieron, es una actitud partidaria, por lo que entiendo yo. Es muy complejo que yo entre, lo comento acá, y si en caso de ser electo, yo voy a cumplir con mi mandato, que es finalizar mi intendencia. Ojalá. Pero bueno, esas son las palabras de hoy. Después puede pasar otra cosa. En la política argentina sabemos que igual te digo que para la comunidad es un mensaje bastante complejo de entender. Digo, un intendente que ya se está postulando para otra cosa, independientemente que la gente comprende poco lo testimonial, no testimonial, si una decisión del partido. Digo, yo entiendo que más allá de que lo haya elegido el partido, uno en esos lugares deposita también el deseo de toda su comunidad de decir, quiero representarlos acá para generar esto y esto. Tiene que ver con toda una falta de proyecto político, de visión política futuro, me parece. Lo que pasa que ahí también te pueden decir ellos del otro lado, ustedes no entienden esto porque no tienen una construcción en provincia y en nación. Cuando nosotros hablamos de ahí dicen, no, pare, yo tengo un partido centenario, una estructura más grande, también representa cuestiones de alianzas políticas que hoy en día ustedes tampoco la tienen, que en el futuro la pueden tener. Y ahí
el pez por la boca muere, porque después si ustedes van a una candidatura así, que no creo, pero ¿qué pasa? Después se contradice. Después hay que ver en el futuro qué pasa. Yo me voy a olvidar seguramente de esta entrevista mañana mismo, pero puede pasar. Hoy ustedes no tienen esa construcción. No, decir. Claro está que no. Me parece es fácil criticar cuando no tienen esa estructura. No, pero también podríamos haber tenido candidaturas testimoniales y no las tenemos porque eso sí, nos parece que son... bueno, pero eso es una lubricación de ustedes ahora. Hay que ver en diciembre. Son rum, como dijiste vos. Claro. Son rum. Todavía no se confirmó nada. Me parece que esas candidaturas son medio una estafa a la población, porque vos estás votando a alguien. Pero ya está confirmado, ya tienen la confirmación. No, estamos hablando en general de las candidaturas. De testimonial. No, yo pensé en las candidaturas de ahora. Ya tenían confirmado que no. Y esa estafa creo que Gonzalo. hacen descreer de la política, hacen a la gente descreer de la política. Que terminan diciendo, al final son todos lo mismo, arreglan por un cargo y después hacen todas esas cosas. Para los que hacemos política, después nos es muy difícil ir a golpear la puerta de una casa y convencer a la gente de que nosotros no somos eso. Creo que a muchos los hemos logrado convencer, pero esas prácticas de la política creo que son las que le hacen mal. Y esas prácticas eran las que habían alejado a Miguel, que me acuerdo de las entrevistas que decía, esas prácticas de la vieja política, que él no lo atrapaba. Sí, totalmente. Sí, además en mi caso en particular, yo estoy enteramente pensando primero en estos meses terminar como corresponde mi trabajo en el aula y después enteramente pensando y planificando y organizando el trabajo que se viene, ¿no? Y viendo cómo es el día a día, cuáles son las nuevas responsabilidades, cuáles son las nuevas funciones. Así que bueno, yo en realidad de todas estas cuestiones propias de la política, de si es testimonial, no es testimonial, si todas esas cuestiones especulativas, la verdad que escapo bastante, porque creo que también hace mal no solamente a las aspiraciones personales, porque vos, si ya estás pensando en otra cosa, no te concentrás y no pones el cuerpo a todo lo que tenés que poner en el momento. Así como te digo, en estos meses tengo que estar concentrado en el trabajo en el aula, ¿sí? Mientras voy ahí preparándome. Pero esas cuestiones de especular tanto, me parece que hace mal, tanto a la política como a la cuestión personal, que uno no se termina de enfocar en lo que tiene que hacer. Y a la política porque termina de generar una cierta desconfianza en todos, ¿no? ¿Quién puede confiar en alguien que solamente está pensando en su propio recorrido en lugar de pensar en la gestión? Sí, hay veces que, tienen que ver también con las aspiraciones políticas de uno, pero a veces es una conducta partidaria. Y creo que hoy usted conoce de esos, viene de ese espacio. La conducta partidaria en el radicalismo se respeta. Y es también un poco lo que me ha alejado de no solamente a vos, Camila también, vienen de ahí, vienen de esa construcción, vienen de una formación cuando eran adolescentes, que la actitud partidaria ante todo. Sí, eso es lo que nos ha alejado. No pueden entender eso. Siempre hemos hecho que es lo que nos ha alejado y lo que nos ha llevado a formar esto, que es en lo que creemos. Claro, una construcción más horizontal. La entendimos tanto que nos pusimos a laburar para modificarla. Y la gente también ha entendido esa construcción y ha apostado con su voto en esta elección legislativa 2025, donde ya EPA va a tener 2 bancas en el Consejo Deliberante y una en el Consejo Escolar, donde la discusión se va a poner linda. El Consejo Deliberante se va a poner lindo y es lo que también a veces enriquece el tema de la discusión, la pluralidad de voces. Los proyectos pueden traer un enfoque diferente, con una inclusión más de todo el distrito de Magdalena, con el foco también de Juan, que creo que va a traer de los pueblos del interior. Espero que no se lo coma la banca, porque ahora la banca tiene eso también, la comodidad a veces tiene esas cosas. Igual por lo que vi de Camila no pasa, creo no la ha pasado. Que el espacio no me va a dejar. Te va a agarrar cachetada. Sí. Así que con eso estamos bastante tranquilos que no va a pasar. Sí, nosotros creo que también tenemos esa actitud partidaria de control. De control y de pensar siempre y recordar siempre para qué nos involucramos, ¿no? Siempre, si nosotros nos involucramos para tratar de cambiar, aunque sea lo mínimo, la realidad que consideramos injusta, entonces recordar que estamos para eso, que fuimos elegidos para eso, ¿no? Entonces, esa cuestión
nuestra charla hoy, cuando estuvimos, no era charla política propiamente dicha, era charla de cómo podíamos organizarnos y cómo podíamos seguir en conjunto tratando de trabajar y transformar, ¿no? Después las cuestiones políticas, por ahí, algunos que están más involucrados, ¿no? O acá mismo se dialogan, pero creo que nuestra actitud partidaria es recordarnos constantemente para qué nos involucramos, ¿no? En mi caso, porque considero que la educación es un derecho básico, fundamental, que hay que defender, ¿no? Tanto por mi trayectoria como docente y como por mi propia historia personal, ¿no? Vengo de una familia con bastante derechos vulnerados y encontré en la educación una salida, una posibilidad de crecimiento. Entonces, lo que aspiro es que ese derecho, que uno lo pudo concretar en lo personal, sea para toda la comunidad. Y es lo que la gente quiere, Miguel. Lo que la gente quiere es crecimiento, quiere tener ese faro de crecimiento y de atención en la educación que Magdalena se lo está dando, ¿no? Con el tema del boleto educativo, con la construcción también de nuevos espacios universitarios dentro de Magdalena. Creo que eso, espero que el gobierno que venga, sea del tinte que sea, siga construyendo en el avance en la educación. Creo que si hay algo que al radicalismo, por lo menos al radicalismo y también a la lucha social, porque el boleto educativo no es una estrellita solamente del radicalismo, sino que fue una construcción desde abajo hacia arriba, ahora recuerdo esa definición, se dio y que bueno, después continuó en esa beta el radicalismo para seguir potenciando lo que estamos viendo ahora, diplomatura, el programa Puentes, y espero que el gobierno que venga lo siga apostando, si es que en el 2027 la gente elija EPA, elija el peronismo o elija la Libertad Avanza, que también puede ser, porque es otra de las alternativas que el pueblo de Magdalena ha tenido. Igual, un dato no menor que le quiero contar a la gente es que tuvimos la participación más baja desde el año 2023, 65%. La gente también ha tenido, por lo menos en esta elección, creo que en octubre la gente va a ir a votar más todavía, una suerte de apatía, no atractivo. El tema de la polarización a veces también nos aleja, los extremos, y ahí entran los partidos vecinalistas, otras fuerzas que se meten. Y como última pregunta, para ir cerrando la entrevista del día de hoy, yo hoy hablaba de que Camila Daca, que la tenemos acá en el estudio, en cierta medida en su carrera parlamentaria, trabajó como suerte de presidenta de bloque opositor, y de cara a los números que se dieron en el Consejo en la elección legislativa 2025, si uno cuenta los votos del peronismo y los votos de EPA, lo podían desbancar al radicalismo. Puede haber una idea en su cabeza. Les planteo un ejercicio de futurología, un ejercicio de análisis de por qué en una alianza. Viste que ahora se hablan de alianzas, de unirnos, de partido político, para cambiar los aires de Magdalena. Yo creo que no podemos desconocer esa realidad, es lo primero que te dije cuando me preguntaste sobre el análisis. Hay muchos peronistas que están escuchando esto, ¿no? Nuestros vecinos y nuestras vecinas eligieron otras fuerzas que no son justamente las oficialistas. Yo creo en lo personal, y lo hemos charlado también como espacio político, que nosotros venimos haciendo un recorrido de desestructuración, si se quiere, de los partidos tradicionales a lo que esas fuerzas tradicionales tienen que apostar. Si pasa lo que el ejercicio que les planteo a usted ahora sería algo totalmente novedoso en Magdalena, que dos espacios políticos que tienen más puntos de contacto que otros, es cierto, sería algo novedoso. Sí. Yo creo que esas novedades y esos proyectos no hay que forzarlos. Yo creo que los espacios tienen que transitar esos momentos. Nosotros en esta elección, por ejemplo, tomamos la decisión ya hacía tiempo de decir: vamos a salir como EPA, vamos a hacer nuevamente un espacio vecinalista, puramente, más allá de que la construcción después de la lista se fue viendo, esa construcción que nosotros siempre hacemos con quienes han estado en el peronismo, quienes han estado en el radicalismo, quienes no han estado en ningún partido político. Pero me parece que esos procesos se van dando naturalmente, con mucha responsabilidad, con mucho laburo. Es esto, es lo que te decía hoy: si realmente el trabajo que venimos haciendo en el Consejo Deliberante, en articulación con los otros bloques opositores, dio resultado, me parece que vamos a seguir trabajando en esa línea, siempre y cuando la otra fuerza no tenga mezquindades de creer que por eso crecimos, creer que por eso no fue como no fue la elección. Nosotros, más allá del resultado de la elección, que
tiene multicausales, esto que hablamos, la participación, la boleta corta, el arrastre y demás. Me parece que como oposición generalizada, y eso lo he remarcado durante todo el año pasado, hemos tenido un laburo muy interesante en posicionarnos frente a cosas que nos parecían injustas. Ahora, te repito, son procesos que naturalmente se van a ir dando. Esto no quiere decir que se haga o no se haga. Yo creo que como oposición vamos a tener esta responsabilidad de es una variante que está sobre la mesa. Es una variante que está sobre la mesa y los resultados están a la vista. Y es el segundo resultado que da de la misma manera en la que las fuerzas opositoras le hubiesen sacado el gobierno al radicalismo si trabajaban en conjunto. Pero bueno, esto que te digo es, nosotros venimos ya hace 5 años transitando un proceso de desestructuración en las que podemos convivir con quienes han estado en el peronismo y en el radicalismo y quienes nunca han participado. Yo creo que la responsabilidad en este caso la tienen esas fuerzas más bien tradicionales de poder desaprenderse de algunas prácticas que no le hacen bien a la política para poder avanzar. ¿Puedo responderte? Sí. No, creo que más allá de preguntarse la posibilidad de bancar al oficialismo, sería el para qué. O sea, ¿qué proyecto tenemos? Nosotros tenemos un proyecto que creemos en la construcción desde abajo. Creo que podemos estar de acuerdo en un montón de cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico y con la perspectiva de derecho y demás, pero después, al creer en una construcción desde abajo, también sería la necesidad de que otros espacios coincidan con nuestro diagnóstico en cómo construir para poder hacer algún tipo de alianza. Me parece que es... Sí. Una cosa nuestra manera aliarnos por aliarnos no, para perjudicar a... obviamente que si no la pregunta sería larguísima, pero... Sí. Obviamente que en la mesa, a la hora de poder negociar una alianza, van a chocar los dos modelos, y de ahí saldrá uno en su conjunto o en esa fusión que se podría dar. Estamos haciendo futurología, gente, pero bueno, hay muchos que se les hace baba la boca porque dice puede ser. Tenemos que ver, igual de acá al 27 en la Argentina y en el municipio, hablando de política, son 100 vidas, muchachos. Capaz que arrancamos la discusión y cuando arranca el funcionamiento en el 2026, EPA y el peronismo están de punta y puede pasar, porque también hay que ver cuál va a ser la actitud del peronismo de cara a este crecimiento que tuvo EPA. Ahora, muchachos, despabilemos, porque un partido vecinalista que ya gobernó en Magdalena, anteriormente hubo una intendencia de un partido vecinalista, se puede repetir en la historia. Ya lo pasó, la historia es cíclica en la Argentina y volvemos siempre, ¿viste? Así que puede pasar, guarda. Chicos, les agradezco por charlar. No sé si les quedó algo que quieran aclarar a la gente. No, gracias primero por el espacio. Saludar a los maestros en su día. Sí. Recién me manda un mensaje mi vieja, acuérdense de saludarlo. La saludo a ella también, que ha sido maestra, a mi tía, así que saludarlos a todos. Sí, sumarme a los saludos a toda la comunidad educativa, y también aprovecho el espacio para esto que decía Miguel, somos un espacio autogestionado, agradecerle a la cantidad de fiscales que hemos tenido el domingo, a Pilar le mandamos un beso grande, que es quien nos organiza toda esa cuestión, pero sobre todo a nuestros fiscales que se han comprometido. ¿Es el cerebro, Pilar? Pilar es el Es EPA. el cerebro del EPA. Pilar es el EPA. Es la organización. Sí, Pilar es todo lo que está bien para nosotros, pero nada, a los fiscales que de manera voluntaria han cuidado durante todo el domingo nuestros votos y han estado ahí acompañándonos, les agradecemos profundamente, porque nada, es para nosotros muy significativo que además de acompañarnos deseen estar toda la jornada democrática cuidando nuestros votos, así que a ellos muchísimas gracias. Nada, muchas gracias por el espacio, y nada, también a César, que siempre nos acompaña, así que está acá, está acompañando el hombre de las César redes. Y Pilar, el hombre de las redes del EPA. Lo que ustedes ven en EPA en cuanto a la construcción de lo que es todo lo digital, está César obviamente con otros más, porque guión, ideas, después edición es él. La verdad que un gran trabajo del EPA, que desde las redes sociales, que lo nuevo de la política, han tenido esa arena para poder conectar con el electorado más joven o con la población, que están todo el día con el celular en la mano. Bueno, chicos, les agradezco, chicos y no tan chicos ya, les agradezco por charlar con nosotros en esta mañana. gracias. Ya mediodía. Gente,